Entonces, primero vamos a abarcar primera, segunda y tercera semana dentro de eventos importantes. Antes de comenzar con la primera semana, tenemos que saber ciertos conceptos básicos. Conceptos básicos como la diferenciación entre gónadas y gametos y la presencia de cosas como generalidades. Cuando hablamos de una gónada, hablamos de una glándula genital. Esta glándula genital tiene la capacidad de poder crear gametos. Ahora, las gónadas las clasificamos en gónadas masculinas, que son los ovarios, y gónadas femeninas, que son los testículos. Cuando nosotros hablamos gónadas masculinas, que son los testículos, y gónadas femeninas, que son los ovarios. Cuando hablamos de cada uno de estos, tiene su propia composición. Esa composición va a estar dado principalmente por su composición general, el parénquima o el estroma propiamente del órgano y los elementos externos o estructuras importantes. Dentro del testículo tenemos que saber que existe la presencia de las estructuras importantes dentro de este, que son conocidos como los túbulos seminíferos. ¿Ok? Déjenme abrirlo mejor en internet porque no veo nada cuando intento dibujar. So, maybe es mejor por acá. Bueno, mientras eso, continúo con la parte teórica. Cuando hablamos de las gónadas, como les mencionaba, eran glándulas genitales que tienen la capacidad de poder crear gametos. Dentro del testículo lo clasificamos en dos porciones. Una parte de los túbulos seminíferos, que es el lugar donde ocurre la gametogénesis masculina, y una parte del epidídimo, que es el lugar donde ocurre la espermiogénesis masculina, de igual forma, porque solamente existe dentro de el hombre. Ahora, cosas muy importantes sobre estos temas: diferenciar entre gametogénesis y espermiogénesis. ¿Ok? Ahora, yo sé que no se está viendo, estoy abriendo mi correo y poniéndolo en internet para que podamos ver un poquito mejor. ¿Sí? Ahora sí, ¿me pueden confirmar si se ve la pantalla? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Ok, Sí, gracias. Gracias, gracias. Sí, bebé. Bueno, ahora, nos proyecta. Ok, cuando nosotros hablamos de los gametos, por otro lado, son la célula sexual inicial más importante. Cosas súper importantes sobre eso. Los gametos los clasificamos como células sexuales haploides. Dentro del ser humano tenemos dos tipos de células: células somáticas y células sexuales. ¿Ok? Las células somáticas son células que conforman tejidos, y esos tejidos se caracterizan por la presencia del material genético completo, es decir, 46 cromosomas. Cuando hablamos de células sexuales, hablamos de células que se necesitan mutuamente para poder crear un producto. Por lo tanto, son células haploides que tienen la mitad de material genético. ¿Por qué pasa eso? Porque para que pueda ocurrir la presencia de un producto, tenemos que usar el gameto masculino y el gameto femenino, que ambos, si los sumamos, 23 más 23, da como finalidad un producto que tiene 46 cromosomas. Es decir, la parte importante de eso es que las células sexuales o células haploides son células que al unirse forman células diploides. ¿Ok? Eso es un concepto importante. Ahora, cuando hablamos de los gametos, hablamos del espermatozoide y el ovocito. Cada una de sus composiciones son súper importantes para la fecundación, que es un evento importante en la parte previa de la primera semana de gestación. Cuando hablamos del gameto masculino, clasificamos al espermatozoide en varias porciones. Esas porciones son conocidas como cabeza, cuello y cola. Cada una de estas partes es súper importante. Cuando hablamos de la cabeza, hablamos de la composición principal de todo el material genético. Justo aquí en la cabeza es donde yo voy a tener la composición de los 23 cromosomas, que es la condensación del núcleo.
A eso lo conocemos como el pronúcleo masculino. ¿Qué es el pronúcleo masculino? Todo el material genético que se encuentra dentro de la cabeza del espermatozoide. Y solamente eso, solamente el material genético. Ahora, recubriendo a este núcleo existe dos capas que provienen del aparato de Golgi, más específicamente de los lisostomas dados por el aparato de Golgi. Pero si les preguntan de dónde viene el recubrimiento proteico, lipídico que tiene el espermatozoide, provienen directamente del aparato de Golgi. ¿Ok? Que esto de aquí es conocido como el acrosoma. Está escrito por ese caso. El acrosoma lo clasificamos en dos porciones, un acrosoma externo y un acrosoma interno. Ok, cuando nosotros hablamos del acrosoma externo, tenemos que saber que retiene una enzima súper importante. Esa enzima importante es conocido como la hialuronidasa. ¿Ok? Esa hialuronidasa es importante porque permite la separación de los enlaces covalentes que unen a las células foliculares del ovocito. Dicho de otra forma, básicamente la hialuronidasa permite separar células dentro del ovocito para que pueda ocurrir la fecundación. Eso es una manera muy sencilla. Más adelante igual les voy a explicar de nuevo este proceso. Luego tenemos el acrosoma interno. El acrosoma interno es caracterizado principalmente por una enzima súper importante, que es la acrosina. Cuando nosotros hablamos de la acrosina, es la parte más importante sí, literalmente es lo más importante para la formación de una reacción que es conocido como reacción acrosómica, que ya se los voy a mencionar de igual forma un poquito más adelante. Simplemente quiero que sepan eso. En la cabeza del espermatozoide encontramos dos porciones. Una externa, que es el acrosoma, que se divide en acrosoma externo y acrosoma interno. El acrosoma externo tiene la hialuronidasa y el acrosoma interno tiene la acrosina, entre otro tipo de enzimas, mientras que la otra parte de la cabeza es la conformación de todo el material genético, que es conocido como el pronúcleo masculino, el cual es la condensación de material, los 23 cromosomas que tiene nuestra célula haploide. ¿Ok? Eso es dentro de la cabeza. Cuando hablamos del cuello, la verdad es que depende muchísimo del tipo de literatura. Hay literaturas que mencionan que el cuello del espermatozoide tiene algo que se conoce como el collar mitocondrial. Ahora, otras literaturas como el Moore de embriología mencionan, o sea, antes mencionaba que estaba en el cuello. La literatura más actual, o la última edición del Moore de embriología, te menciona que no está en el cuello, el collar mitocondrial, sino que se encuentra en la porción más proximal de la cola del espermatozoide. Entonces, la verdad es que a mí me lo enseñaron como que el collar mitocondrial, es decir, la acumulación de mitocondrias del espermatozoide, se encuentran a nivel del cuello del espermatozoide. Pero, como digo, hay que actualizarnos. Y la parte más actualizada del Moore menciona que realmente el collar mitocondrial se encuentra en la parte proximal de la cola. ¿Ok? Por si acaso, si les preguntan, ahí queda el dato. Y por último, tenemos la cola. Cuando nosotros hablamos de la cola es el único flagelo funcional dentro del cuerpo humano, el cual tiene como capacidad o como finalidad la presencia de el movimiento del espermatozoide para que pueda encontrarse con el ovocito. Ahora, datos importantes sobre esto de aquí. Básicamente, datos importantes son el tipo de movimiento. Cuando nosotros hablamos de la cola, tienen un movimiento como serpenteado, como si fueran serpientes. A eso se le conoce como movimiento ondulatorio. Aparte, para que exista el movimiento ondulatorio, es necesaria la presencia de una acumulación de mitocondrias. Recuerden que las mitocondrias generan ATP. Por eso es importante el collar mitocondrial. Si no hay ATP, ¿qué va a pasar? El espermatozoide no va a poder crear o no va a poder hacer sus funciones. Gracias a eso, vamos a tener un espermatozoide que no tiene la capacidad de fecundar. ¿Ok?
El ATP, recuerden que es energía, y esa energía va a ser transmitida hacia la cola del espermatozoide, el cual va a poder permitir los movimientos ondulatorios, ¿ok? Y de igual forma, la movilidad del espermatozoide. Para poder saber que un espermatozoide es completamente viable, tenemos que saber que toda su morfología y toda su estructura sea adecuada, principalmente la parte enzimática, es decir, que cuente con un acrosoma externo y un acrosoma interno adecuado, con la presencia enzimática adecuada, con la presencia de un material genético normal, es decir, haploide de 23 cromosomas, y con la presencia de una cola y un collar mitocondrial funcionales. Por otro lado, vamos a tener el ovocito. El ovocito se caracteriza por la presencia de la célula como tal, el cual es su núcleo, citoplasma y la membrana celular. En el núcleo vamos a tener, al igual que el espermatozoide, los 23 cromosomas. Ahora, recubriendo a nuestra célula, vamos a tener una acumulación de proteínas. Esa acumulación de proteínas es conocida como la zona pelúcida. Y la zona pelúcida es caracterizada principalmente por la presencia eh, de proteínas que son conocidas como la ZP. Esas proteínas conocidas como la ZP se clasifican en base al tipo de literatura que vean como ZP2, ZP3 y ZP4. Pero tienen que saber que la ZP2 en el MUR lo mencionan también como ZPA. ¿Ok? La ZP3 en el MUR la mencionan como la ZPB. Esta de aquí. Como perdón, me cuesta un poquito escribir. ZPB. Y aparte tienes la ZP4, que también es conocido como la ZPC. ¿Por qué es importante eso? Porque la ZP3 es la principal proteína de la zona pelúcida que permite la reacción acrosómica, que va a estar en unión con la acrosina para desencadenar la reacción acrosómica. De igual forma, un poquito más adelante les explico todo esto. Y por último, dentro de nuestro ovocito tenemos la presencia de células foliculares. Esas células foliculares van a recubrir completamente al ovocito como primera capa de protección. Y esa capa de protección no es nada más que células foliculares, las cuales están unidos por un tipo de enlaces que son enlaces covalentes. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque estos enlaces covalentes pueden ser separados gracias a una enzima, que es la hialuronidasa. Por eso una de las enzimas principales para la fecundación es la hialuronidasa. Ya les voy a explicar un poquito más adelante. Todavía estamos en generalidades. Hasta ahí, chicos. ¿Todo entendido? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo no les quedó claro? What the fuck, ¿por qué dice IA en esta reunión? Lol. Bueno, todo bien hasta ahí, chicos, ¿sí? ¿Listo? Continuamos. Sí. ¿Alguien alzó la mano? ¿No? Bueno, cuando nosotros hablamos de las células de nuestro cuerpo, tenemos dos tipos de células principales, somáticas y sexuales. ¿Ok? No le paremos la esto ahorita. Vamos a mencionar un poquito más adelante. Cuando hablamos de las células, perdón, cuando hablamos de las células somáticas, tenemos que saber que el tipo de obtención de células somáticas son ay, la mitosis. ¿Ok? Células somáticas se obtienen por mitosis. ¿Qué es la mitosis? Una diferenciación celular en la cual tú tienes la presencia de células hijas. A partir de una célula de 46 cromosomas, vas a tener como resultado dos células hijas exactamente iguales, con el mismo material genético, es decir, con 46 cromosomas. Y a esto lo denominamos como célula somática, que conforman principalmente el tipo de tejidos, ¿ok? Tejidos como la piel, como eh, el esófago, etcétera, ¿ok? Principalmente tejidos dentro del cuerpo que próximamente forman órganos, sistemas, etcétera. Ahora, cuando nosotros hablamos de meiosis, hablamos de lo
el tipo de obtención de células sexuales, en la cual el material genético se reparte dentro de este para poder tener como resultado células de 23 cromosomas. Datos importantes de la meiosis es que la meiosis tiene como resultado final 4 células hijas, ¿ok? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener ahí, una célula de 46, en la cual en la primera fase de la meiosis te va a dar como origen 2 células de 23, ¿ok? De 23. Y en la segunda meiosis, cada una de estas te va a dar como origen otras 2 células hijas. Es decir, como resultado final de la meiosis, tú vas a tener 4 células hijas, las cuales son haploides, es decir, que tienen 23 cromosomas. ¿Ok? Datos importantes de esto de aquí, cosas que suelen preguntar o que he visto que han preguntado bastante, son el tipo de final de resultado. En una mitosis, ¿cuánto es el resultado? ¿Cuántas células tienes como resultado final de por cada mitosis? Dos. ¿Cuántas células finales tienes como resultado dentro de una meiosis? Cuatro. Ahora, la meiosis se da para la formación de la gametogénesis, y esta gametogénesis se divide en masculino y femenino. La gametogénesis masculina te da como resultado 4 células hijas que son conocidas como ¿qué hablo? Como espermátides, ¿ok? Las cuales son células que van a ser cada una próximamente espermatozoides. En cambio, cuando hablamos de la ovogénesis, solamente nos da una célula funcional, que es conocida como el ovocito secundario, y 3 células hijas, que son conocidas como corpúsculos polares. ¿Qué es un corpúsculo polar? No es nada más que una acumulación de material genético y una célula medianamente funcional, pero que no conserva el citoplasma, porque durante esta meiosis ese división celular fue completamente igualitaria en cuanto a la repartición de cromosomas, pero fue poco igualitaria con la repartición de citoplasma. Es decir, una de estas dos células terminó robándose todo el citoplasma, por lo tanto, una célula va a ser más grandecita, con muchísimo más citoplasma, y la otra va a ser más pequeña, con material genético adecuado, con la membrana conservada, pero sin citoplasma. ¿Qué pasa con los corpúsculos polares? Se degeneran. ¿Ok? Hasta ahí, chicos. ¿Todo entendido? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo no les quedó claro? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, entonces continuamos. Antes de entrar a fecundación, tenemos que saber diferentes porciones o diferentes partes del aparato genital femenino. El aparato genital femenino se caracteriza por una porción que va a ser la vagina, una porción media que va a ser el cérvix, una porción externa que va a ser el cuerpo del útero, y luego sus anexos, que son las tubas uterinas y por último el o los ovarios. ¿Por qué es importante eso? Porque dentro de todo este proceso, cada una de estas partes tiene su función principal. Las tubas uterinas se clasifican en 3 porciones principales, y esas porciones son importantes para separar la funcionalidad de cada una. Cuando hablamos de las tubas uterinas, tiene una primera porción que es conocida como el istmo, ¿ok? El istmo de las tubas uterinas es el lugar por donde va a ocurrir un proceso que es conocido como la segmentación, ¿ok? Segmentación. En cambio, la porción más distal de la tuba uterina es conocido con varios nombres: ampolla uterina, tubo uterina o también el tercio distal de la tuba uterina, ¿ok? ¿Por qué es importante eso? Porque justo en esta porción de la tuba uterina va a ser el lugar donde ocurre aproximadamente el 80% de fecundaciones no normales. Es decir, el 80% de ovocitos y espermatozoides se van a encontrar ¿en dónde? Justamente aquí, a nivel del tercio distal de la tuba uterina, a nivel de la ampolla de la tuba uterina o a nivel de el codo uterino. ¿Ok? Tiene varios nombres,
todos son válidos, pero recuerden, chicos, si ustedes ponen o si les preguntan dónde ocurre la fecundación y ustedes ponen en el tercio distal, está mal, porque tienen que especificar tercio distal de la tuba uterina. Tienen que, literalmente, si no ponen de las trompas de falopio o de las tubas uterinas, les van a poner cero, porque tienen que especificar qué parte. Si ponen en la ampolla, ¿qué ampolla? Hay muchas ampollas en el cuerpo. Está la ampolla de Vater, está la ampolla uterina. Entonces tienen que especificar dónde ocurre la fecundación de manera normal en la ampolla uterina. Acuérdense de esto, chicos, porque luego no van a poder reclamar si no ponen completo. ¿Ya? Y por último tenemos el infundíbulo. El infundíbulo es importante porque es el lugar que tiene unos anexos. Esos anexos son unos pelitos que son conocidos como fimbrias. Y esas fimbrias van a permitir que dentro de la ovulación puedan ser jalados hacia la tuba uterina y así no caiga en la cavidad abdominal. Que si les llegan a preguntar datos importantes, el embarazo ectópico más común dentro de la cavidad abdominal es conocido como el embarazo de rectouterino, del fondo de saco de Douglas o fondo de saco rectouterino, porque es el lugar más común a nivel abdominal. Ojo, no es lo mismo embarazo ectópico más común que embarazo ectópico abdominal más común. Tienen que leer bien. Embarazo ectópico más común, el embarazo de tubas uterinas. ¿Ok? Un embarazo ectópico de tubas uterinas es el que predomina en la mayoría de en la mayoría de embarazos ectópicos. La mayoría de embarazos ectópicos abdominales, es decir, cuando cae el ovocito a nivel de la cavidad abdominal, es en el fondo de saco recto uterino. ¿Ok? Ojo con ese dato. Bueno, continuamos. Ahora vamos con la primera semana como tal. ¿Sí? Lo que les di al inicio no es nada más que un poquito de generalidades. Claro, la ovogénesis, a ver, aquí mismo lo hago. Tienes una célula inicial que son las ovogonias. Esas ovogonias, primero que nada, crecen, tienen un crecimiento abrupto y eventualmente empiezas con los procesos de la meiosis. Dentro de la primera meiosis y segunda meiosis tienes divisiones. En la primera meiosis tú vas a tener la presencia de un ovocito funcional y el primer corpúsculo polar. En cambio, cuando hablas de la finalidad de la ovogénesis, tienes que saber que vas a tener como parte importante cuatro células. O sea, recuerda que en toda meiosis tú tienes cuatro células. Hijas como parte final, las cuales todas tienen 23 cromosomas y es una ovogénesis adecuada. Ahora, ¿qué ocurre? Solamente una de esas cuatro células va a ser funcional. ¿Por qué? Porque durante la primera parte, una de estas dos células se robó el citoplasma de la otra. Entonces, solamente una célula va a poder crecer y va a poder dar origen a otra célula completamente igual, que va a ser otro ovocito. ¿Y qué ocurre? En la siguiente meiosis, de igual forma, al dividirse, todo el citoplasma fue robado por una célula y por eso solo tienes una célula funcional que va a ser el ovocito. El resto de células, a partir de un corpúsculo polar, como ya no tienes la cantidad adecuada de citoplasma, te da más corpúsculos polares que de igual forma no tienen citoplasma adecuado. Y acá tienes un tercer corpúsculo polar que fue porque se robó todo su citoplasma dentro de la siguiente meiosis. Y es por eso que tú tienes tres corpúsculos polares y un ovocito funcional. ¿Ok? No sé si me entendiste. ¿Sí? ¿Todo bien? No. Sí. Ok. Entonces, continuamos. ¿Alguna otra duda, chicos, para empezar con la primera semana como tal? Este, en el libro solo mencionan dos corpúsculos polares, pero si me preguntan que pongo tres. No, mira. Lo que pasa es que te mencionan como la formación del primer corpúsculo polar y la formación del segundo corpúsculo polar. ¿Por qué te lo mencionan así? Porque el primer corpúsculo polar importante es cuando existe
la primera meiosis que es dado de manera normal para tener tu ovocito. ¿Qué ocurre? Este segundo corpúsculo polar en ciertas ocasiones se divide, en otras simplemente se degenera. Pero lo importante aquí es que el segundo polar dado por el robo de citoplasma es dado durante la fecundación. Entonces depende cómo te formulen la pregunta. O sea, como resultado final de tu ovogénesis vas a tener tres corpúsculos polares y una célula funcional. Pero, ¿qué ocurre? O sea, una parte de los corpúsculos polares, o sea, dos de esos corpúsculos polares fueron creados a partir de otro corpúsculo polar. En cambio, el primer corpúsculo polar es creado por el robo de citoplasma y el segundo corpúsculo polar de igual forma es dado por el robo de citoplasma. Entonces lo que el libro te menciona son el primer corpúsculo polar como el primer corpúsculo que le robaron el citoplasma y el segundo corpúsculo polar como el segundo corpúsculo polar que le robaron el citoplasma. Mientras que los otros dos que están acá simplemente fueron dados a partir de un corpúsculo polar ya sin citoplasma adecuado. ¿Sí me entendiste? Sí, entonces si me hacen la pregunta de que cuál es el resultado de la ovogénesis, pongo tres corpúsculos polares y un ovocito secundario, nada más. Sí, sí, correcto. Ya, gracias. Ok, no hay de qué. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Bueno, entonces continuamos. Sí. Cuando nosotros hablamos de la fecundación, tenemos que saber varios datos. Vamos al esquema de aquí. En este esquema de aquí, nosotros vamos a tener canal vaginal. Dentro del canal vaginal ocurre todo. Ocurre lo que sería la eyaculación y todo el coito. ¿Ok? Ocurre la eyaculación y datos importantes de la eyaculación es que por eyaculación hay de 200 a 400 millones de espermatozoides. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre? Si por eyaculación existen menos, ay, voy para acá porque no puedo escribir, menos de 10 millones de espermatozoides, miren, lo normal son de 200 a 400 millones de espermatozoides. ¿Ok? Ahora, si existen por debajo de 10 millones de espermatozoides, a ese paciente se le conoce como un paciente con infertilidad funcional. ¿Cuánto es el límite de la cantidad de espermatozoides por eyaculación que tiene que tener en cuenta para considerarse un paciente con infertilidad funcional? Menos de 10 millones. ¿Por qué? De esos 400 millones van a ascender y van a continuar pasando por el cervix, canal uterino, perdón, cuerpo uterino, istmo, tubas uterinas, y cuando lleguen a la ampolla uterina van a llegar aproximadamente menos de 40 espermatozoides. De esos 200 a 400 millones, menos de 40 espermatozoides llegan a la ampolla uterina, que es el lugar donde se van a encontrar para el inicio de la fecundación. Entonces, datos importantes: cantidad total de espermatozoides por eyaculación de 200 a 400 millones. Cantidad que llegan a la ampolla uterina, aproximadamente 40. ¿Ok? Y hay otro dato que aproximadamente en el infundíbulo llegan aproximadamente 400 espermatozoides. De esos 400 entre el istmo y la ampolla uterina únicamente quedan 40. Ahora, ocurrió todo el coito, llegaron a la ampolla uterina y en la ampolla uterina se encontraron. ¿Qué va a pasar? Van a haber varias cosas. Primero, y más importante, que casi me olvido, durante la eyaculación, el espermatozoide en el canal vaginal sufre un proceso que se conoce como capacitación. ¿Qué es la capacitación? Es cuando el espermatozoide empieza a adaptarse al pH y las condiciones del aparato genital femenino, en este caso el canal vaginal. Empieza con su capacitación, dura aproximadamente de 7 a 12 horas y esta capacitación termina. ¿Qué pasa cuando termina?
el espermatozoide continúa y llega a la ampolla uterina. Una vez llega a la ampolla uterina, viene el siguiente proceso. Primer proceso, capacitación. Segundo proceso, empieza con la presencia de una ruptura. Recuerden que el espermatozoide tenía varias partes. En la cabeza teníamos una doble capa, que era conocido como el acrosoma externo y acrosoma interno, que eran derivados directos del aparato de Golgi. El acrosoma externo tenía la hialuronidasa. Esa hialuronidasa continuaban, seguían y llegaban a la corona radiada. La corona radiada, que era el primer medio de protección del ovocito. Una vez llega la corona radiada, lo que pasa es que se libera la hialuronidasa. Y esa hialuronidasa rompe esos enlaces que existen entre las células foliculares, que son la corona radiada. Al romperlo, hacen que las células se abran y pueda llegar el espermatozoide a esta porción de aquí, que era la porción proteica, que era la zona pelúcida. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando llegamos a la zona pelúcida hay contacto del acrosoma interno y hay una salida de las enzimas propiamente del espermatozoide, del acrosoma interno. ¿Cuál es la más importante? La acrosina. ¿Sí? En la parte interna, recuerden que tenemos la acrosina. Esa acrosina entra en contacto, esa acrosina entra en contacto con la ZP3 y empiezan algo que se conoce como la reacción acrosómica. ¿Qué es la reacción acrosómica? La reacción acrosómica es la reacción en la cual el ovocito se cierra completamente, cierra sus puertas y evita que un espermatozoide pueda fecundarlo de manera adecuada. Es decir, o sea, que más de un espermatozoide pueda fecundarlo. ¿Qué es la reacción acrosómica? El cerramiento del ovocito para evitar un término importante que es conocido como poliespermia. ¿Qué es la polispermia? Es la fecundación de varios espermatozoides a un solo ovocito. Ahora, cosas importantes. En caso de que varios espermatozoides llegaran a tocar el ovocito y lo llegaran a fecundar, solamente pueden haber dos vías. La primera vía que puede pasar aquí es un aborto espontáneo. El cuerpo sabe que cuando tú tienes un material genético excesivo dentro de un producto, lo más probable es que tengas directamente que abortarlo, que no es viable para la vida, entonces lo desecha. ¿Qué ocurre con un exceso de material genético? Un aborto espontáneo. El otro lado es que el cuerpo no se haya percatado porque hubo diferentes factores que no hicieron que llegue a reconocerlo y te va a dar a lo que es conocido como la enfermedad trofoblástica gestacional, que eso es un tema aparte. Simplemente quiero que sepan que cosas que te puede pasar, una molidatiforme, un embarazo molar, que es una molidatiforme, básicamente es, ay, ya sé. Una molidatiforme es básicamente la presencia de un embarazo sin producto o con un producto muerto, la cual se caracteriza porque es un tipo de malformación de la parte placentaria que recubre toda la parte del útero y esto se da debido a un exceso cromosómico. Entonces, si tienes una... ¿Qué pasa con estos pacientes aquí? Lo más probable es que tengas que hacerle un legrado, es decir, un raspado de útero, o que tengas que hacerle una histerectomía, tengas que quitarle el útero. Pero bueno, volviendo acá, ¿qué puede pasar si tienes una polispermia? Dos cosas. Uno, un aborto espontáneo. Dos, una molidatiforme. ¿Ok? Nada más. Siguiente. Ocurrió, digamos que pasó todo normal. Solamente un espermatozoide cruzó, tocó la zona pelúcida, ocurrió la reacción acrosómica, entonces viene la siguiente parte. Se fusionan las membranas del espermatozoide, evitando que entre el cuello y la cola y únicamente soltando el pronúcleo masculino. ¿Qué es el pronúcleo masculino? Es básicamente el material genético, la condensación de material genético que tiene el espermatozoide. ¿Qué ocurre? Durante la reacción acrosómica también existe otro proceso que es conocido como la finalización de la segunda meiosis del ovocito.
Datos importantes. Cuando hablamos del ovocito, tiene varias partes en las que para. Tienen que saber que la mujer inicia con las células iniciales, que son las ovogonias, dentro del periodo intrauterino. Esas ovogonias, antes del nacimiento, se convierten en ovocitos primarios y pierden la capacidad de autorrenovación de las células madre. Entonces, ¿qué pasa? Ya no pueden generar más ovogonias. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Estos ovocitos primarios tienen varias cosas importantes. El primer stop es durante el nacimiento. Desde el nacimiento hasta la menarquia, que es la primera menstruación, va a ocurrir un ovocito que está en profase 1, ovocito en meiosis 1, el cual a su vez se encuentra en profase 1. Ese es el ovocito completamente inactivo, el cual todavía no ha empezado su estimulación ni su maduración. ¿Qué ocurre? Sufre diferentes tipos de procesos durante el periodo ovulatorio, durante el ciclo ovárico, y ocurre la ovulación. Cuando ocurre la ovulación, básicamente el ovocito cambia su nombre de un ovocito que estaba en espera desde durante todo este tiempo hasta la ovulación. ¿Qué ocurre? Básicamente va a haber un cambio que va a pasar por las fases de la meiosis y que va a terminar como resultado en un ovocito que tiene su nombre técnico, que es un ovocito secundario en segunda metafase de meiosis 2. ¿Ok? Eso es súper importante. De hecho, miren, aquí lo anoté porque es una pregunta súper común, debido a que el nombre técnico del ovocito lo mencionan 10.000 veces en el libro y en todos los libros, porque son parte de los procesos de la meiosis. Si les pregunta cuál es el nombre técnico del ovocito en espera de ser fecundado, ovocito secundario en segunda metafase de meiosis 2. ¿Ok? Es decir, es un ovocito secundario que se encuentra en la metafase de la segunda meiosis, pero que todavía no termina la segunda meiosis. ¿En qué momento el ovocito termina su segunda meiosis? Durante la fecundación. Ocurre la reacción acrosómica, ocurre la presencia del prenúcleo masculino y femenino y empieza, o sea, hay un estado en el cual ese estado de espera permite la terminación de la segunda meiosis, la presencia del segundo corpúsculo polar y simultáneamente desencadena otra reacción, que es la anfimixis. ¿Qué es la anfimixis? Es cuando el prenúcleo masculino y el prenúcleo femenino empiezan su crecimiento abrupto. Crecen, crecen, crecen hasta el momento en el que se fusionan. Básicamente, la anfimixis, dicho de una forma súper sencilla, es la unión del material genético de la madre y el material genético del padre para crear la célula de la vida. ¿Cuál es la célula de la vida? El huevo cigoto. ¿Ok? Entonces, tenemos primer paso para dentro de la primera semana, capacitación. ¿Dónde ocurre la capacitación? ¿O dónde inicia la capacitación? A nivel del canal vaginal, cuando ocurre la eyaculación. Segundo, vamos a tener la reacción acrosómica, el cual permite el cerramiento del ovocito para que no exista una poliespermia. Y tercero, vamos a tener la anfimixis. ¿Ok? Hasta ahí, chicos. ¿Todo entendido? Una vez tenemos la anfimixis, empieza la formación, o sea, termina la anfimixis, tenemos la formación del huevo cigoto. Ese huevo cigoto empieza un proceso de multiplicación durante la tuba uterina. Miren, aquí está la presencia de la fecundación. Pasan aproximadamente 48 horas y termina completamente, ¿qué cosa? La formación del huevo cigoto. Después de las 48 horas hay un lapso de 12 a 14 horas, las cuales empiezan la segmentación. ¿Qué es la segmentación? Es la multiplicación del huevo cigoto para convertirse en otro nombre. Hacen divisiones mitóticas, las cuales, bueno, hacen divisiones como tal, las cuales permiten, ¿qué cosa? La presencia de un cambio de nombre. De huevo cigoto pasa a llamarse como blastómero y de 2 a 8 células es conocido como blastómero. Tienen que tener en cuenta que de una célula pasa a 2 células, de 2 pasan a 4 y de 4 pasan a 8 células. ¿Ok? Esas 8 células son importantes porque son el periodo del blastómero. Este blastómero luego pasa a 16 células y cuando pasa a 16 células es conocido como mórula. ¿Ok? De 16 a 32 células dice un libro y o sea, realmente depende del libro que lean,
pero entre 16 y 64 células son Sí. el tope La mala en de el cual Comic-Con se lo son llevó. conocidas como Ayuda. módulas. Creo que se le prendió el micro a alguien. No, está solo ahorita. Hola. Bueno, continuamos. ¿Qué estaba diciendo? Ya. De 2 a 8 células es el proceso en el cual tú vas a tener el blastómero. De 16 a 64 células, bueno, de hecho depende muchísimo del tipo del libro que lea. Literatura un poquito más antigua dicen que el tope de células son 32. Literatura un poquito más actual te menciona que el tope de células son 64. Dentro de nuestro producto son 64. Entonces, digamos que de 16 a 64 células, Dios mío, de 16 a 64 células es un proceso donde nuestra formación embrionaria va a ser conocido como mórula. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Todo este proceso de segmentación dura aproximadamente 5 días. ¿Ok? ¿Dónde empieza o dónde ocurre ese proceso de segmentación? A nivel del istmo de las tubas uterinas. ¿Ok? El lugar predeterminado para que ocurra la segmentación es desde la ampolla uterina o sea, en la ampolla uterina ocurre la fecundación. Ocurre reacción acrosómica, amfimixis, y empieza la segmentación, donde hay una movilidad del huevo cigoto hasta el istmo. Y en el istmo, durante todo este istmo, hasta llegar a la cavidad uterina, ocurre la segmentación. ¿Qué ocurre? Van a haber diferentes factores importantes, las cuales hacen que esta mórula avanzada se tire. ¿Ok? Viene, hace un salto de fe y va a ser estimulado por diferentes factores. Esos factores permiten que toda esta acumulación celular haga un cambio. Haya primero un crecimiento y después una compactación celular. Esa compactación celular y ese crecimiento forma a nuestra célula, que es conocida como el blastocisto. ¿Qué es el blastocisto? Es una acumulación celular de varias partes. Una parte externa, que es el trofoblasto, una acumulación interna, que es el embrioblasto, que es a partir de aquí donde vamos a tener nuestro producto, y un blastocele, que es el espacio o cavidad propiamente de nuestro producto. Ahora, este blastocisto va a tocar la pared uterina y vamos a terminar la primera semana con la implantación. ¿Cuándo inicia la implantación? Durante el día 7 aproximadamente. ¿Sí? En el día 7 inicia el proceso de implantación y este blastocisto toca la pared uterina. Tras tocar la pared uterina hay una diferenciación importante en la cual el trofoblasto pasa a llamarse de trofoblasto a dos tipos celulares importantes. Uno, el citotrofoblasto y dos, el sincitio trofoblasto. ¿Por qué es importante eso? El sincitio trofoblasto permite la presencia de dos cosas. Uno, la conversión del endometrio a algo que se conoce como deciduo. Entonces, a ese proceso se le conoce como la reacción decidual. La reacción decidual no es nada más que la conversión del endometrio normal a un endometrio gestacional, que pasa de llamarse de endometrio a deciduo. Dicho de otra forma, la reacción decidual es la segregación proteica y la erosión de las glándulas endometriales, permitiendo una edematización, es decir, que el endometrio se haga más lleno de líquido y proteínas para que pueda nutrir al producto. ¿Qué factor permite la reacción decidual? Básicamente la presencia del sincitio trofoblasto. Otra característica, cuando el sincitio trofoblasto empieza con la reacción decidual, básicamente existe una producción de la hormona del embarazo, que es conocida como la hormona gonadotropina coriónica humana. Entonces, ¿qué ocurre? La decidua, junto al sincitio trofoblasto, entran en todo eso y empieza la segregación de gonadotropina coriónica humana. Esa gonadotropina coriónica humana es la principal hormona que nos interesa medir para saber que un paciente está positivo para embarazo. ¿Ok? Ahora, esta gonadotropina coriónica humana tiene que saber cosas importantes. ¿Cuándo empieza su segregación? A partir del día de implantación, es decir, en el día 7, 6, 7 aproximadamente. Cuando
aparece en sangre es importante. Aparece en sangre desde el momento en que empieza su producción, es decir, desde el día 7. Por lo tanto, se puede hacer teóricamente una, una prueba de sangre 7 días después del proceso del inicio de la fecundación. Ahora, cuando aparece a nivel de orina, dentro de la orina tienen que saber que es un superfiltrado de la sangre. Ese filtrado va a tener o contener diferentes tipos de hormonas. Entre esas hormonas puede aparecer la hormona gonadotropina coriónica humana. ¿Qué ocurre? No es inmediato, sino que tiene que haber un proceso en el cual empiece su producción o su presencia general. Es por eso que una prueba de embarazo rápida, que son las pruebas de embarazo que se suelen pedir en las farmacias, suelen ser fiables a partir de 12 a 13 días después de todo eso. ¿Ok? Cuando se pueden ver en sangre, 7 días después. Cuando se pueden ver en orina, aproximadamente entre el día 11 y día 12. ¿Ok? Esto de aquí es un resumen general. El trofoblasto se divide y se convierte en citotrofoblasto, que es la parte externa estructural, y una parte interna, que es el sincitio trofoblasto. ¿Ok? El sincitio trofoblasto ingresa y es el que permite erosionar al endometrio. Dentro de esas erosiones también erosionan las glándulas endometriales, las cuales permiten la edematización, básicamente la reacción decidual. Otra característica importante es que el blastocisto, la parte interna del blastocisto, el embrioblasto, se convierte en dos tipos de células. Células cilíndricas, que son conocidas como células del epiblasto, y células cúbicas, que son conocidas como células del hipoblasto. ¿Ok? Ahora vamos con la segunda semana. Dentro de la segunda semana hay varias cosas importantes. Esas cosas importantes son básicamente la presencia de diferentes productos, diferentes partes de cambios. La segunda semana se conoce como la semana de los pares, porque todo empieza a aparecer de dos en dos. Ahora, cosas importantes. Epiblasto e hipoblasto. Segunda semana se caracteriza por la presencia del disco embrionario bilaminar. Durante todo este día hay cosas importantes. ¿Qué cosas importantes? El sincitio trofoblasto toca dentro del endometrio unas porciones que son conocidas como los sinusoides maternos. Estos sinusoides maternos son básicamente capilares, los cuales cuando son tocados por el sincitio trofoblasto van a ser abiertos. ¿Ok? Esa apertura o dilatación de los capilares del endometrio permiten una reacción que es básicamente el ingreso de sangre hacia una porción que se crea dentro del sincitio. Cosas importantes. Cuando el sincitio trofoblasto toca las glándulas endometriales, las incorpora dentro de este y se convierten a lo que son conocidos como las lagunas trofoblásticas. Estas lagunas trofoblásticas se van a llenar gracias a la presencia de los sinusoides maternos. ¿Qué son los sinusoides maternos? Son capilares propiamente de la madre. Ahora, estos capilares empiezan la segregación, por así decirlo, o secreción de sangre dentro de las lagunas trofoblásticas, lo que permite que estas lagunas trofoblásticas se llenen y pueda haber un cambio o un intercambio entre los nutrientes de la madre hacia, en este caso, nuestro embrión. Otras cosas importantes que ocurren durante esta semana es la presencia de, hacia acá arribita, del epiblasto vamos a tener una acumulación celular que van a proliferar, que son conocidas como las células del amnios. Esas células del amnios forman una cavidad hacia la parte superior, que es conocido como la cavidad amniótica, la cavidad que se va a llenar por líquido amniótico. Si les preguntan de dónde se produce el líquido amniótico, de hacia acá arribita las células del amnios. Mientras que por otro lado, hacia la parte inferior, las células cúbicas, que son conocidas como células del hipoblasto, van a dar la proyección de una membrana, que es la membrana de Heuser. ¿Okay? La membrana de Heuser va a conformar lo que sería el saco vitelino primitivo o saco vitelino primario. ¿Por qué es importante eso? Porque el saco vitelino es el primer órgano hematopoyético del cuerpo. Gracias a eso, eh, sabemos que el primer órgano hematopoyético es el saco vitelino.
Sin embargo, este saco vitalino todavía no empieza con su producción total, todavía necesita la maduración. ¿Cómo ocurre la maduración? En esta segunda semana, hacia la parte externa, entre el citotrofoblasto y nuestra capa embrionaria, vamos a tener la presencia de esta porción de aquí, que es el mesodermo extraembrionario. Este mesodermo extraembrionario va a permitir o va a tener hacia la parte interna algo que son las cavidades extraembrionarias. Estas cavidades extraembrionarias no son nada más que la presencia de líquido que se infiltró y va a permitir la separación del mesodermo. ¿Qué ocurre? Eventualmente todo este líquido que forma la cavidad extraembrionaria va a crecer. Crece, 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 crece hasta que forma una sola cavidad. ¿Qué ocurre? Toda esta presión que ocurre por el crecimiento y la infiltración del líquido va a ejercerse sobre el saco vitelino, es decir, va a ejercerse hacia adentro. Ay, perdón. Por eso tenemos que saber que el saco vitelino es como si fuera un globo. ¿Qué pasa cuando tú haces fuerza en la parte central de un globo llena de agua? Básicamente el globo empieza a formar dos protuberancias. Acá abajito lo voy a continuar. Una protuberancia hacia la parte superior y una protuberancia hacia la parte inferior. Y en la parte central, por donde se está ejerciendo la fuerza, se forma como si fuera una cintura. ¿Ya? Ahora, eventualmente la fuerza es tan grande que este saco vitelino se corta en dos. ¿Y qué va a pasar? La porción de arriba del saco vitelino se convierte en el saco vitelino definitivo o secundario o saco vitelino maduro. Mientras que la otra porción del saco vitelino se convierte en algo que se conoce como el quiste exocelómico, que si les llegan a preguntar ¿para qué sirve el quiste exocelómico? Para nada, simplemente se degenera. ¿Ok? Y si se dan cuenta, cavidad extraembrionaria permite ¿qué cosa? La diferenciación del mesodermo en dos porciones. Un mesodermo somático y un mesodermo extraembrionario de tipo esplácnico, las cuales se unen hacia una porción que es el mesodermo somatoesplácnico, el cual también se conoce como pedículo de fijación. ¿Qué es el pedículo de fijación? Es el lugar de intercomunicación entre nuestro embrión y la formación próxima de las membranas placentarias y la placenta. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, ¿todo entendido? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Todo bien? Ok. Ahora, cosas importantes. El final de la segunda semana tienen que saber varias cosas. Primero, el hipoblasto eran células cúbicas, ¿verdad? Y el epiblasto eran células cilíndricas. Durante el final de la segunda semana se forma algo que se conoce como la diferenciación de la placa precordal. ¿Qué es la placa precordal? Cuando las células del hipoblasto cambian de células cúbicas a células cilíndricas, hay un pegamiento entre el epiblasto y las células que mutaron. Ese cambio de mutación va a permitir la formación de las placas precordales, las cuales se clasifican en dos tipos de placas o dos tipos de membranas. Una membrana bucofaríngea o también conocida como membrana orofaríngea y una membrana cloacal. ¿Por qué es importante eso? Porque todo esto de aquí va a dar la diferenciación de los ejes de tu producto. Hacia la parte cerca del pedículo de fijación vamos a tener la membrana cloacal, mientras que la parte externa, donde hay la formación de la membrana bucofaríngea, vamos a tener la parte craneal. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre? Durante la tercera semana, a inicios de la tercera semana, tenemos que saber que existe la formación de la línea primitiva. Que si les preguntan cuál es el primer acto de la tercera semana, es la presencia de la línea primitiva, donde las células empiezan a migrar del epiblasto, desde la parte superior, hay una invaginación, es decir, las células se empiezan a meter y lo que se puede ver por encima es cómo esas células al ingresar forman un surco. Ese surco es la línea primitiva, que son la migración de las células del epiblasto. ¿Y por qué es importante esto? Porque a partir del epiblasto es que vamos a tener todo el resto de células. ¿Ok? Si nos vamos un poquito más atrás, acá
tenemos que saber que el epiblasto nos da origen a las tres capas germinativas. Del epiblasto hay una migración y esa migración forma la línea primitiva. Esas células que migran van a ponerse, las células del hipoblasto van a ser separadas, van a ser dadas hacia las partes externas, lo cual va a formar que las nuevas células conformen el ectodermo. Luego, las siguientes células que se encuentran entre el epiblasto y el hipoblasto formen el mesodermo intraembrionario y las células superiores que mutan se convierten en el ectodermo. ¿Ok? Entonces, gracias al epiblasto, nosotros vamos a tener ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Ok? Ahora, cosas importantes. Cuando nosotros tenemos la línea primitiva, podemos ver los ejes propiamente del producto. ¿Qué tipo de ejes? Todo lo que se encuentre cerca de la línea primitiva va a ser conocido como caudal o hacia abajo. Todo lo que esté del lado contrario de la línea primitiva va a ser craneal o superior. ¿Ok? ¿Sí? Hacia arriba. Todo lo que se encuentre en la línea medial de la línea primitiva va a ser medial. Y todo lo que se encuentre hacia los lados va a ser lateral. ¿Ok? Básicamente para eso nos sirve la línea primitiva dentro de un uso práctico. Tras el aparecimiento de la línea primitiva, vamos a tener ¿qué cosa? La presencia de los ejes propiamente del producto. En este caso, los ejes craneal, caudal, lateral y medial. ¿Ok? Otras cosas importantes que podemos tener aquí es que la línea primitiva tiene que desaparecer. Si no desaparece esta línea primitiva, lo que va a pasar es que próximamente va a haber una cosa súper importante que es un teratoma sacrococcygeal. ¿Qué es un teratoma? Teratoma significa monstruo, ¿ok? Sacrococcigio, básicamente el lugar de ubicación. Coccigio. Cuando nosotros hablamos de un teratoma sacrococcigio, es un teratoma ubicado entre el sacro y coxis, normalmente dado porque la línea primitiva no se desapareció de forma adecuada. Por lo tanto, hay una migración total ¿de qué cosa? De las células germinales. Gracias a eso, un teratoma puede estar constituido principalmente por todo tipo de tejidos, porque tiene las tres capas germinativas, ectodermo, mesodermo y endodermo. Es por eso que los teratomas se llaman monstruos, porque pueden contener ojos, dientes, pelos, pueden tener la presencia de incluso uñas, ¿ok? ¿Por qué? Porque tienen las tres capas germinativas. ¿Qué pasa cuando no se cierra la línea primitiva? Ocurre un teratoma sacrococcigio, es decir, un teratoma, un tipo de tumor que está entre sacro y coxis, ¿ok? Y dependiendo de la gravedad del teratoma, puede ser operable o no. Aquí podemos ver un poquito más. Cosas importantes, a partir de estas tres capas germinativas vamos a tener todo, es decir, del ectodermo vamos a saber que este ectodermo se clasifica en dos porciones. Un neuroectodermo, acá, que va a dar origen, un neuroectodermo que va a dar origen próximamente a la presencia de sistema nervioso central. Es decir, va a formar lo que sería la parte del cerebro, la parte del tronco y la parte de la médula. ¿Sí? Todo el sistema nervioso central. Aparte, vamos a tener una parte distal del neuroectodermo que es conocido como las crestas neurales. La cresta neural se caracteriza por dar origen a cosas súper importantes como las células, como los melanocitos, como parte del sistema nervioso periférico, como los odontoblastos. Miren, de una manera más sencilla, esto de aquí es el cuadro de derivación de cada uno de esos. Ectodermo en un ectodermo superficial y un neuroectodermo. El neuroectodermo en una cresta neural y en un tubo neural. Tubo neural da lo que sería el sistema nervioso central. Cresta neural da principalmente la presencia de células especializadas y lo que serían los, ¿cómo se le dice? Los nervios craneales, ¿ya? Sistema nervioso periférico. El mesodermo lo dividimos en un mesodermo paraxial, intermedio, lateral y un mesodermo extraembrionario, ¿ok? Y el endodermo simplemente es endodermo.
Cosas que tienen que saber que son importantes. Del ectodermo tenemos sistema nervioso y la piel. ¿Pero qué parte de la piel? Únicamente la epidermis. ¿Ok? Mesodermo forma tejido conectivo. ¿Tejido conectivo como qué? Músculos, huesos, canales vasculares, permite la formación de cartílago, permite la formación de tejido muscular. ¿Ok? Todo eso es súper importante. Del endodermo, ¿qué es importante? Forma el sistema respiratorio y el sistema digestivo. ¿Ok? A partir de diferentes tipos de esbozos, permite la diferenciación de la parte digestiva y de la parte respiratoria. ¿Ok? Eso es como que lo más importante que se tienen que saber. Igual ahí está el cuadro, si quieren le pueden tomar una fotito. Igual después de la clase les paso las diapositivas, no pasa nada. ¿Ok? Hasta ahí, chicos. ¿Todo entendido? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Quieren que abarquemos algún otro tema antes de pasar a la parte práctica o todo bien? ¿Sí? Por favor, ¿puedo repetir lo de placa precordal? ¿Sí? La placa precordal es básicamente un cambio del tipo celular que tú tienes dentro de las células del hipoblasto. Mira, recuerda que el epiblasto tú tienes células cilíndricas y el hipoblasto tú tienes células cúbicas. ¿Qué ocurre? En algún momento de la segunda semana existe un cambio. Miren la imagen de aquí abajito, a la derecha. En algún punto, estas células que eran cúbicas se transformaron a cilíndricas. ¿Y qué hace? Que junto con la parte superior, que era el epiblasto, se unan, se peguen. Y eso es lo que nosotros denominamos como la placa precordal. Simplemente el cambio epitelial bueno, el cambio celular de la hipoblasto de cúbicos a cilíndricos, lo cual permite la formación de una membrana. Y esa membrana es inicialmente la membrana orofaríngea, que luego, si seguimos avanzando, se convierte hacia la parte más caudal en membrana cloacal. ¿Ok? La membrana cloacal que va a dar origen a la parte digestiva baja, es decir, específicamente al ano, y la membrana orofaríngea que va a dar origen a la parte de la boca. ¿Ok? La parte basal o la base de- del cráneo. O sea, principalmente lo que sería la parte respiratoria, lo que sería faringe, nasofaringe, orofaringe y parte de la laringofaringe. ¿Sí? ¿Sí me entendiste ahí? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Puedes explicar el desarrollo de los somitas? ¿Sí? Lo pensaba explicar un poquito más adelante, pero sí, no pasa nada. De una vez, ya que estamos. Pero tengo que ir muchísimo más adelante. Un ratito. Oh, ahí me fui. Mm, 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 mm. Acá. O sea, pero si lo... Mire. No sé si no te preocupes. Sí lo voy a explicar. Mm, ya, aquí. Bueno, espérate. Tengo tres diapositivas por acá. Ya. Cuando durante la tercera semana existe lo que es la formación de la notocorda. La notocorda es el inductor primario para la formación o el cambio del ectodermo a un neuroectodermo. ¿Ok? Entonces, por acá. Ok. Si tú te das cuenta, existe la proliferación de la notocorda. La notocorda empieza a crear muchos factores. Esos factores hacen que el ectodermo sea afectado en una porción, que esto de aquí es lo que se convierte en neuroectodermo. ¿Qué ocurre? Al mismo tiempo que induce al ectodermo a convertirse en un neuroectodermo, va a inducir al mesodermo intramembrario en una separación. Esa separación es conocido como el mesodermo paraxial. El mesodermo paraxial
Luego tienes un mesodermo intermedio y por último un mesodermo lateral que se divide en un mesodermo lateral somático y esplácnico. Ahora, cosas que son importantes. La diferenciación o la presencia de esta notocorda y el tubo neural van a formar al mesodermo paraxial. Ese mesodermo paraxial va a dividirse en tres partes, que son el esclerotoma, el miotoma y el dermatoma. Mira, no sé si ves por acá. Esto de aquí es un mesodermo paraxial, que cuando se divide en estas tres porciones ya es una somita. ¿Qué son las somitas? Son lo que próximamente van a estar al lado del tubo neural, es decir, que van a permitir la formación, uno, de las partes vertebrales, dos, de los músculos del tórax y parte del cuello, y tres, los que permiten la formación de la piel de esas zonas también. Ahora, gracias a la inducción primaria de la notocorda y una inducción secundaria del tubo neural, ese mesodermo paraxial se convierte como si fuera una D, si te das cuenta. Esta D tiene tres partes principales. La parte más pegada al tubo neural, que es el esclerotoma, que va a dar origen a los condroblastos, que los condroblastos van a formar, ¿qué cosa? El molde de cartílago para que próximamente se creen las vértebras. Por otro lado, tenemos el miotoma, que es la parte central de nuestra D, la cual va a formar principalmente la presencia de miocitos, es decir, células musculares para los músculos propiamente de la parte torácica y parte del cuello. Y el dermatoma va a estimular a la producción de fibroblastos, los cuales van a permitir próximamente la creación de las células de la piel, pero no cualquier parte, únicamente la parte inferior, es decir, el, la dermis, ¿ok? Únicamente para la formación de la dermis. ¿Entendido? Ahora, cosas importantes que creo que no estaba mencionando son durante el plegamiento y el cerramiento del producto se forman esto de aquí, que son los neuroporos. Tras la formación de estos neuroporos, junto a la formación de los neuroporos y la parte central del tubo neural, tenemos la presencia de las somitas. Estas somitas empiezan su cerramiento, que no sé si te das cuenta, hacia la parte superior tenemos el neuroporo anterior y hacia la parte caudal el neuroporo posterior. En el neuroporo anterior nosotros vamos a tener la presencia directa de ¿qué cosa? De el cerramiento superior y el primer cerramiento. Cuando tienes las somitas, estas somitas tienes aproximadamente 56 pares. ¿Ok? De 44 a 56 pares es bueno, de hecho, depende muchísimo del libro. Por ejemplo, si tú lees el Dado de los Crespos, te menciona que hay 56. Si lees el Moore, te menciona que hay de 42 a 44. Si lees el Carson, te menciona que hay hasta 48. Entonces, usemos el Moore, que hay de 42 a 44 somitas. ¿Qué ocurre? Antes de eso existe la formación de las somitas hacia la parte superior e inferior, pero existe un cerramiento. Ese cerramiento de las somitas va desde la cuarta somita hacia arriba y hacia abajo. Es decir, desde esta somita de aquí empieza a cerrarse hacia arriba, hacia la parte craneal y hacia la parte caudal. Para eso necesita algo que es el ácido fólico, que permite la inducción de diferentes tipos de factores para que se cierren de manera adecuada. ¿Qué ocurre? Estas somitas, si tú te das cuenta, están más cerca de la parte superior que de la parte inferior. Es por eso que el primer lugar en cerrarse es el neuroporo anterior, porque el punto principal o el lugar más cercano a cerrarse es el neuroporo anterior. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí tú tienes los cerramientos de los neuroporos, que el neuroporo anterior se cierra aproximadamente entre el día 22, día 23, y el neuroporo posterior se cierra entre el día 26 y día 27. Y ahí es donde entran los estadios de Carnegie, pero que no me voy a meter en eso todavía. Simplemente, las somitas permiten, ¿qué cosa? Uno, el cerramiento de la parte de los pliegues neurales, neuroporo anterior y neuroporo posterior, y dos, la formación dependiendo de la zona. El esclerotoma forma la parte vertebral, el miotoma la parte muscular y el dermatoma la parte de la piel. ¿Y ya? ¿O también quieres que mencione los defectos? Porque cuando nosotros hablamos de la falta de ácido fólico y la falta de cerramiento de los neuroporos anteriores, tú tienes los defectos del tubo neural,
Y los defectos del tubo neural los clasificas en anterior y posterior. Tenemos hacia la parte anterior defectos como la anencefalia, el encefalocele o incluso la acrania. Déjame poner mejor defectos del tubo neural. O neural. Mira acá están como más o menos clasificados. Cuando tú tienes defectos en el neuroporo anterior, tú vas a tener la presencia de varias cosas. El más común es la anencefalia, es decir, no tienes la formación de la parte del encéfalo, la parte superior del cerebro. Por lo tanto, son productos que son incompatibles con la vida. La inencefalia es como que poco común, es más común la anencefalia que la inencefalia, pero otras cosas que te pueden dar son la encefalocele, que es la protracción de las vesículas cerebrales hacia una parte que faltó del cerramiento adecuado de las somitas, lo cual hace que tengas todo el, bueno, no todo, pero parte del material del cerebro protraído. Esos son defectos del neuroporo anterior. Defectos del neuroporo posterior tenemos las espinas bífidas. Las espinas bífidas que se clasifican en tres partes principales. Espina bífida oculta, meningocele, mielomeningocele, y en casos donde aparte se compromete el sistema el sistema nervioso, tenemos el mieloquisis. ¿Ok? Mira, por ejemplo, aquí está. La diferencia entre cada una de estas, cuando hablamos de espina bífida oculta, es un tipo de espina bífida que hacia la parte posterior no vamos a tener la presencia de la parte posterior de la vértebra, ¿ok? Es decir, no tenemos la apófisis espinosa, pero la médula espinal se mantiene en su lugar. ¿Qué ocurre? No pasa nada. O sea, realmente es una de las que mejor tiene pronóstico, pero pueden causar problemas principalmente cuando tienes actividades físicas. Luego tienes hacia acá, que son los meningoceles, básicamente es la protracción o sí, la salida del líquido cefalorraquídeo junto con las meninges. Tú tienes que saber que recubrir la parte neural, tienes a la médula espinal y tienes las partes de las meninges, que son tres: dura madre, pía madre y aracnoides. ¿Ok? Una de esas meninges se protraen junto a la presencia de líquido cefalorraquídeo, que tienes que saber que en dura madre, en la aracnoides existe el espacio subaracnoideo. En el espacio subaracnoideo tú vas a tener la presencia de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Y esa circulación junto a la protracción de las meninges o la estimulación de las meninges, tú vas a tener, ¿qué cosa? La presencia de salida del líquido cefalorraquídeo, lo cual se traduce dentro del producto como si fuera una bolita. ¿Qué pasa con esto de aquí? Tú puedes operarlo, por decirlo de alguna forma, ingresas una aguja, sacas líquido cefalorraquídeo, desaparece esto de aquí, pero vuelve a aparecer. Entonces, pero por otro lado tienes el mielomeningocele, donde tienes un movimiento de la médula espinal. Ya no está en el canal medular, sino que se encuentra salido junto con esto de aquí. Estas acá no pueden ser operables, por decirlo de alguna forma, porque puedes afectar las partes nerviosas. ¿Ok? Y luego tienes la otra, que es el mieloquisis, que es una destrucción de la médula. Y ahí tú tienes diferentes contadores, como la acetilcolinesterasa o incluso la alfa-fetoproteína, pero eso ya es otro tema. Creo que me fui mucho, ¿sabes? No sé si eso era lo que quería que hablara. Perdón, me emocioné. ¿Sí me entendiste? Para empezar. ¿O quieres que repita y vaya un poquito más lento o con otra cosa? No, no, sí, la parte del principio, pues sí, ya el resto, más o menos. Ah, bueno, perdón, que me fui por otros lados. Porque cuando nos ponemos a hablar de las somitas, hablamos del neuroporo anterior, posterior, y luego vamos con los defectos del tubo neural. Sorry. Pero bueno, sí, sí respondí tu pregunta de las somitas. Sí, sí. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? O si no, pasamos a la parte práctica. Disculpe, ¿qué día se cerraba el neuroporo anterior? El neuroporo anterior se cierra entre el día 22 día 23, dependiendo del libro y dependiendo muchas cosas.
y el neuroporo posterior entre el día 26 y día 27. Gracias. No hay de qué. Ok, deme un ratito. Voy a detener. ¿Mandé?